Bien, bienvenidos sean a la nueva conferencia de Cibersi de este mes, que es marzo 2023. En esta ocasión, nuestro ponente es Giovanni Cruz, quien nos visita desde Colombia. Giovanni es CEO de la empresa Vhacker Pro, donde plantean estrategias para el fortalecimiento del capital humano con talento en ciberseguridad. Es cofundador de C7 y Seven Way Security. También es organizador de varios eventos en Colombia como el B-Sites, el Hub Lag de Bogotá y otros. Con más de 18 años de experiencia en ciberseguridad, Giovanni busca compartir y construir espacios de conocimiento colectivo. En esta oportunidad conversaremos de NICE, un recurso interesante que se enfoca en el fortalecimiento de los equipos de ciberseguridad corporativos y la adquisición de talento humano adecuado. Esta charla está enfocada a todas las personas interesadas en fortalecer sus perfiles en ciberseguridad. Sin más, quiero dar la bienvenida a Giovanni. Vale, perfecto. Entonces empezamos. Muchísimas gracias primero que todo a ustedes por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, vale la pena que si alguno tiene alguna pregunta, si algo no es claro, si de pronto quieren aclarar alguno de los temas que vamos a tratar, nada, simplemente alcen la mano, nos cuentan y estaré disponible como para escucharlos y de pronto poder aclarar cada uno de los diferentes temas. Bueno, en este momento yo estoy trabajando para Vhacker Pro, que efectivamente estamos trabajando en todo el tema de fortalecimiento de capacidades y por eso la idea de hablar un poco de NICE, de este framework tan interesante que no tiene mucho tiempo de desarrollo, pero sin embargo me parece buenísimo empezar a pensarlo, cómo podemos empezar, cómo podemos replantear diferentes elementos de la forma en la que trabajamos dentro de nuestra región y cómo podemos empezar a aplicar NICE a diferentes entornos. Les cuento un poquito de qué es Vhacker Pro para de pronto los que no lo conozcan. Vhacker Pro simplemente busca que ustedes puedan tener conocimiento desde diferentes perspectivas, de manera gratuita, conocimiento de calidad en español y poder seguir formando esos roles de ciberseguridad. Parte de lo que, por lo que fue creado NICE y parte de lo que está sucediendo dentro de nuestro mercado, que de alguna manera les cuento el porqué de Vhacker, es porque hay una altísima demanda de talento en ciberseguridad y definitivamente no hay suficientes personas formadas para poder suplir esa demanda existente dentro de nuestro mercado. Entonces, es interesante empezar a mirar qué podemos hacer y cómo podemos aportar cada uno de nosotros. Cibersi también lo está haciendo desde su planteamiento propio. Desde Vhacker, les muestro acá un poquito. Desde Vhacker lo que tenemos es, en este momento, nos pueden seguir en las diferentes redes donde van a encontrar muchísimo contenido. Y adicionalmente, tienen nuestros exploradores, que son entrenamientos cortos donde la gente puede entrar a mirar a ver si alguno de los roles de ciberseguridad aplican o les interesa. Hemos visto que muchas veces la gente se queda en el camino porque como que entró a un rol que no era el adecuado para ellos o no entiende lo que se necesita para los diferentes roles. Y en esto nos apoya NICE y en esto es parte de lo que también estamos haciendo desde Vhacker Pro. Entonces, la invitación es si conocen a alguien que de pronto está empezando, estos son cursos que de pronto para profesionales que ya tienen tiempo en el mercado, pues van a ser muy sencillos, pero son muy interesantes para las personas que están empezando y quieren empezar quieren enfocar sus esfuerzos y quieren entender cuáles son los diferentes roles. En este momento hay pentesting, forense y riesgos. Y pronto va a aparecer uno de análisis de malware, entonces para los que están interesados. Bueno, vuelvo por acá con la presentación. Y adicionalmente les dejo las diferentes redes donde también nos pueden seguir. En esas redes ustedes pueden encontrar, como les digo, diferente tipo de contenido. Y obviamente dependiendo mucho de el tipo de consumo que ustedes tienen. Y empiezo ya con lo que es la charla y esta imagen lo dice todo.
Hablo muchísimo, obviamente, desde el conocimiento de nuestro mercado, del mercado acá en Colombia. Sin embargo, he tenido la oportunidad, afortunadamente, de compartir con profesionales de Latinoamérica y de Iberoamérica. Y sé que de alguna manera, aunque ya existe algún grado de profesionalización y de especialización para los profesionales en ciberseguridad, todavía tenemos una realidad que es esto que les estoy mostrando acá. Y es básicamente que todavía estamos esperando profesionales hombre orquesta. Entonces, queremos un profesional que sea un pentester que pueda desarrollar tareas de análisis forense, además hacer análisis de riesgos y sepa configurar X marca de firewalls de siguiente generación junto a correlacionadores y alertas de eh, eh, inteligencia de amenazas dentro de nuestra seguridad perimetral, lo cual es bastante complejo porque ha hecho que de alguna manera no logremos esa profesionalización y no hemos logrado de alguna manera eh, poder ser, poder aprovechar mucho más esas habilidades que tenemos nosotros dentro de, eh, lo va a repetir mucho ese mercado iberoamericano, justamente por esas capacidades que existen. Y no lo hemos podido aprovechar, no hemos podido aprovechar a profundidad para sacar jugo de esas capacidades, de esas habilidades, de ese conocimiento de lo que somos, de esa inteligencia que nosotros mismos tenemos, justamente por estar en esto, porque tenemos que aprender un poquito de todo y tenemos que ser capaces de todo. Son mercados que piden roles que son transversales, que muchas veces están generando burnout en nuestros profesionales de ciberseguridad y es lo que de alguna manera también hace que exista una alta deserción en el mercado. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, un estudiante recién salido de la universidad o que está empezando su carrera en ciberseguridad, de pronto puede entrar como analista SOC, donde le va a tocar, primero que todo, eh, trabajar en turnos, turnos que muchas veces no son tan bien pagos, además las condiciones de mercado pues no lo permiten, y adicionalmente tendrá que responder por muchísimas cosas que todavía ni siquiera entiende dentro de lo que está desarrollando. Entonces ahí se vuelve crítico estos hombres orquesta que están de analistas SOC, pero además tienen que responder por los resultados de un pentest, tienen que correlacionar información, tienen que dar respuesta de primer nivel y así hemos creado nuestro mercado alrededor de esto y es bastante crítico porque justamente no tenemos claro el norte, no tenemos la claridad específica de qué estamos esperando de nuestros profesionales de ciberseguridad, cómo estamos formando nuestros equipos y adicionalmente estamos perdiendo talentos y estamos perdiendo esa capacidad de pronto desarrollar nuestros propios talentos y habilidades de manera avanzada, precisamente por tener un conocimiento muy amplio, pero con muy poca profundidad. Entonces, eso es parte de lo que vemos. Les cuento un poquito desde mi propio dolor, que empecé como pentester, trabajé mucho desde la parte técnica, pero llegó un punto en que de alguna manera el mercado me decía, hey, tiene que seguir adelante y tiene que ser capaz de hacer otras tareas, donde empecé a meterme dentro del área forense, aprendí forense, eh, y luego con un enfoque obviamente pensando en negocios, entonces, bueno, trabajemos en riesgos y entendamos riesgos desde esa perspectiva. Y bueno, la mezcla es muy interesante, sin duda, pero también es un reto que no todo el mundo está decidido a asumir. Adicionalmente, tenemos que ver que cuando hablamos del desarrollo de talento profesional actualmente, hay un tema que es importante también tener en cuenta, que son nuestras nuevas generaciones. Son totalmente diferentes bueno, hablo por mí, a lo que nosotros hacíamos como en un hacking antes. Ahora el mismo consumo de contenido, como esa inmediatez de las cosas,
El mismo movimiento del mercado hace que muchas veces personas que no tienen las habilidades adecuadas ya estén ganando salarios interesantes y se quedan en una zona de confort que no les permite seguir avanzando. Entonces, hay un desorden total en lo que son requerimientos del mercado, requerimientos de la industria, requerimientos de la educación. No tenemos un lenguaje en común al respecto y eso se vuelve bastante crítico. Y eso pues nos ha llevado a la falta y a una inminente crisis en la cantidad de talento de ciberseguridad. En Estados Unidos, en este momento hay aproximadamente 1 millón de vacantes en el área de ciberseguridad. Ahora, dentro de nuestro mercado hay algo interesante. Tenemos poco talento, lo que les comenté en el primer slide, y adicional, mercados internacionales ya se han dado cuenta del talento de nuestros profesionales. Entonces, un profesional que maneja un segundo idioma fácilmente es contratado por empresas en otros países donde las condiciones salariales son muchísimo mejores a las de nuestro mercado y simplemente cada vez nos quedamos con menos manos para poder realizar las actividades de ciberseguridad que necesitamos hacer. Eso quiere decir que de alguna manera estamos empezando a generar un ambiente más inseguro, un ambiente donde no tenemos la posibilidad de suplir esas necesidades, de tener un talento continuo. Me imagino que muchos de ustedes, los que están acá conectados o los que nos van a ver después, han sufrido en algún momento el problema de no conseguir las personas adecuadas. Al final se decide hacer una contratación por talentos emergentes que uno ve que tienen capacidades para poder desarrollarse, pero empieza una curva de conocimiento, una curva de aprendizaje, y cuando llegan a cierto punto puede llegar cualquier otro actor dentro del mercado, se los lleva y se perdió toda esa curva de conocimiento, se perdió ese talento, se perdió esa persona que necesitábamos y que era la que estaba supliendo precisamente esas necesidades específicas. Y esto no es algo que solamente atañe a nuestro mercado, sino que es algo a nivel global que se vuelve bastante crítico y que de alguna manera tenemos que empezar a abordar desde una perspectiva más organizada, más inteligente, estandarizada y además que nos permita a todos crecer frente a las necesidades crecientes también de nuestro mercado de ciberseguridad. Y ahí es donde aparece NICE. NICE es una publicación especial de la serie 800 de NIST, es la 800-181, y NICE tiene algo interesante que es una iniciativa enfocada en educación en ciberseguridad. Pero más allá de solamente educación, busca que todos los actores empiecen a correlacionar. Eso quiere decir academia, la industria como tal, las necesidades específicas y las personas cuando están aprendiendo. Y desde ahí NICE cobra muchísimo valor para lo que estamos hablando y para esa problemática que traté de plantear como al inicio de la charla. Entonces, desde NICE busca de alguna manera poder identificar, reclutar y desarrollar talento de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con procesos aislados donde, por ejemplo, recursos humanos no entiende lo que está hablando el área de TI o el área de ciberseguridad para contratación, donde muchas veces también dentro de nuestro mercado, en la realidad de lo que nosotros vivimos, es que las universidades todavía no han entendido exactamente cuáles son las capacidades que deben aprender los estudiantes que están involucrados en áreas de ciberseguridad. Vemos programas que son de nuevo, o sea, que cumplen con esos o que repiten ese patrón del mercado, que es enseñar un montón de información, pero muy bajo nivel, donde en realidad muchas veces podemos ver
especialistas o magísters que en realidad aún no son capaces de cumplir ciertas tareas específicas relacionadas a roles de trabajo, lo cual es crítico, ¿no? Porque pues ya cuando uno llega a cierto nivel, dice, bueno, este ya es un especialista, debe llegar y ya debe saber absolutamente todo acerca, por ejemplo, de, no sé, una respuesta a incidentes. Sin embargo, llegamos a darnos cuenta que tiene una noción clara de cómo es el proceso de respuesta a incidentes, sin embargo, no lo conoce y no lo puede desarrollar de manera adecuada cuando un incidente se presenta, lo cual pues genera esa preocupación de qué está pasando con nuestra educación, qué está pasando con los requerimientos que puede tener el, el, eh, la industria frente a las necesidades de las personas formadas y adicionalmente cuando, bueno, hay un adicional que es el de recursos humanos, digamos que tuviéramos recursos, el área de recursos humanos de manera interna dentro de las empresas, muchas veces no entienden a quién escoger, simplemente es como un tema de perfilamiento específico y de pronto muchos de ustedes también lo han sufrido y es cuando se hace la contratación o se trata de hacer la adquisición de talento por medio de headhunters. Los headhunters tampoco tienen la claridad de quién es un especialista en ciberseguridad. Y adicional a todo eso, algo que pasa muchísimo en Colombia y que sé que no solamente pasa en Colombia, sino pasa alrededor de de ese mercado que estamos analizando, es que se vende humo, que muchas veces hay profesionales que parecen muy competentes, que llegan a tener muchísimas certificaciones, estudios, pero en realidad no conocen del tema. Y eso también es algo crítico que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo evaluar, cómo entender, cómo saber qué persona es buena o es mala dentro de lo que sabemos de ciberseguridad. Y ahí es donde entra NICE y nos propone un framework muy interesante donde se describen diferentes elementos para precisamente poder tener un ciclo adecuado para justamente esa identificación, ese reclutamiento y ese desarrollo de todo el talento en ciberseguridad. Estoy mirando por acá que no se me olvide nada de lo que tenía como preparado. Entonces, NICE, en su primer planteamiento, esto lo van a encontrar en el primer documento, ahorita estamos en revisión 1, que es una revisión del 2020. En noviembre del 2020 salió la última revisión que tenemos de esta NIST 800-181, pero en esta primera me gusta muchísimo esta gráfica porque de alguna manera empieza a hacer la correlación de un léxico común que deberíamos poder utilizar recursos humanos, educadores, empresas y empleadores. Entonces, empleadores y empleados. ¿Para qué? Para poder hablar todos de manera común qué es lo que estamos buscando dentro de esos roles de ciberseguridad. Y eso es algo que está estandarizado totalmente en NICE. Tenemos un documento en el blog de Vhacker Pro donde hablamos precisamente, ¿será que es momento de replantear nuestras áreas de ciberseguridad? O sea, tendríamos que empezar a pensar en cómo utilizar un framework y una estandarización para poder todos hablar de lo mismo y sería muy interesante que lo hagamos. Obviamente, acá lo estamos presentando como algo nuevo, es algo que ni siquiera se está haciendo todavía en Estados Unidos. Ya no es que esté funcionando muy bien, pero ya hay una adopción bastante alta a todo el tema y estudios bastante interesantes de empresas que han empezado a trabajar con el framework de manera estandarizada, cómo han mejorado sus procesos de retención de talentos, de formación de esos talentos, entonces se vuelve muy interesante lo que se puede hacer. Y pues bueno, la invitación de esta charla, de conocer un poquito de NICE, de empezar a introducir el tema es, ¿por qué no pensarlo dentro de nuestros mercados? ¿Por qué no empezar a estandarizar todos esos temas? Adicionalmente, otro elemento importante acá es ese análisis crítico, que era lo que les decía ahorita. ¿Cómo poder escoger la persona adecuada de acuerdo a una descripción específica de un rol de trabajo? Donde sepamos exactamente qué es lo que buscamos en una persona o cuáles serían los mínimos aceptables dependiendo del nivel que se está generando para ellos. Y adicionalmente,
poder hacer un análisis de qué tan buenos o qué tan malos son desarrollando cada uno de los roles. Entonces, acá también viene un punto importante. ¿Cómo podemos medir a las personas? Por la cantidad de pentest que hace, por la retroalimentación que me dan los clientes. Si no tengo clientes externos, ¿quién los evalúa? Porque, no sé, no pasan incidentes dentro de la infraestructura, porque estoy detectando muchas alarmas, porque fue capaz de recolectar una evidencia digital en cierto momento. ¿Cuáles son las características que me permiten medir a mis profesionales de ciberseguridad? Y esto es parte de lo que nos ofrece NICE dentro de todo el framework. Entonces, cuando empezamos a aplicar esos elementos que miren que son comunes para academia, para las personas que están en ese camino de aprendizaje, para los empleadores, para las personas, pues empleadores lo digo a nivel general, tanto empresas como recursos humanos, se vuelve muy interesante la funcionalidad que nos puede dar NICE. Y de ahí empezar a construir diferentes elementos, como por ejemplo la identificación de esa fuerza de trabajo que tengo dentro de las empresas, poder hacer su trazabilidad y todos los reportes de cada una de las personas, cómo va progresando la carrera de una persona y hasta dónde está llegando a medida que va entendiendo y adquiriendo cada una de esas habilidades, que ya vamos a hablar un poquito acerca de ellas, los requerimientos para poder de alguna manera dar una clasificación cuantificada de qué tan buena es la persona dentro del rol que quiere asumir, los requerimientos de entrenamiento y cuáles son los estándares que deben cumplir las diferentes personas, el desarrollo estandarizado de las descripciones de las posiciones, o sea, saber que un analista forense con enfoque judicial debe tener ciertas características específicas y que son diferentes a una persona que está del lado de un grupo de respuesta a incidentes haciendo un análisis forense, pero que no va a tener las mismas necesidades de una u otra perspectiva. Y eso es muy interesante poderlo estandarizar de alguna manera para saber qué vamos a pedir. En Colombia, por lo menos, es muy común encontrar, no sé, se requiere profesional de ciberseguridad con certificación CH, CHFI, alguna de SANS, CRISC y CISSP. Entonces es como, bueno, exactamente qué perfil es el que quiere cubrir con ese mega profesional y muchas veces no hay la claridad de quién es. O, por ejemplo, en temas de contratación muchas veces se ve, no sé, para un rol de respuesta a incidentes, si están solicitando una persona certificada en CH porque fue una certificación que se vuelve famosa y que de alguna manera tiene bastante recordación dentro del mercado, entonces se vuelve complicado poder hacer esa clasificación y esa descripción de qué se necesita para un rol específico. Y adicionalmente, todo esto me permite hacer una planeación de ese capital humano para saber exactamente qué necesitan y cuáles son los elementos que se tienen que relacionar para que esas personas puedan avanzar dentro de su carrera. Entonces, después de que aplicamos todo este framework, la idea es que podamos tener una fuerza de trabajo que esté lista y que sea capaz de cumplir las tareas que requiere cada uno de los roles de trabajo, y eso es básicamente lo que define el framework de NICE. Además de eso, miren que es muy interesante la perspectiva de cuál debería ser el ciclo de vida de desarrollo de esa fuerza de trabajo. Entonces, diferentes elementos que tienen que estar involucrados para de alguna manera poder lograr lo que estamos necesitando y lo que estamos esperando dentro de ese capital humano preparado en ciberseguridad. Entonces, lo primero será cómo mejorar todas esas habilidades de los empleados, ¿sí? Cómo se tiene que hacer el entrenamiento y cuál es ese desarrollo personal que vamos a asegurar a nuestro grupo de trabajo. Luego, crear programas y experiencias que me permitan entrenar talento a niveles mucho más avanzados. Aquí hay algo interesante que vale la pena analizar y es el tipo de entrenamiento que tienen nuestro talento humano en este momento.
¿Por qué? Porque muchas veces están contratadas personas dentro de empresas, por ejemplo, de ciberseguridad tercerizadas. Ah, se ejecutaron unas pruebas de penetración profesionales y luego venimos a darnos cuenta que ese mismo objetivo que ya fue evaluado fue vulnerado una semana después por un actor malicioso con una conexión en internet. Y entra ese tema de qué pasó con ese tercero que yo contraté y me hizo unas pruebas y me dijo ya está bien. ¿Y dónde está ese talento top que tuvo que haber identificado esos diferentes elementos que de pronto se quedaron por fuera y permitieron el compromiso de nuestra información? Entonces, ahí hay un elemento importantísimo que son esos programas y experiencias de cómo podemos entrenar a nuestro grupo de talento para que en realidad sepa acerca del tema. Identificar y cuantificar la fuerza de trabajo que tenemos en ciberseguridad, saber exactamente con qué contamos, con quiénes contamos, cómo los podemos medir, cuáles son esas habilidades en realidad que deben tener y con esas habilidades qué tareas deberían poder desarrollar. De nuevo, vuelvo a lo mismo, muchas veces contratamos un talento que parece apropiado, pero cuando vamos a mirar no tiene esas capacidades específicas que estábamos esperando. Entender cuáles son las necesidades y cuál es ese gap, cuál es esa brecha de habilidades que existe. Porque muchas veces tampoco lo identificamos. Y va alguien y decimos, bueno, le pago X certificación, que no era la certificación que necesitaba. Y muchas veces son certificaciones que también generan una carga adicional a nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la certificación simplemente era muy pesada para él o muy light para él. Cualquiera de los dos puede pasar, no sé, pagué cierta certificación altamente técnica cuando no me había dado cuenta que esa persona no tenía unas habilidades básicas que necesitaba para empezar, pues para hacer esa formación de manera correcta. O puede pasar que al no conocer cuáles son las habilidades que ya tiene adquirido mi grupo de trabajo, adquiere una certificación que simplemente no tiene el nivel de profundidad que necesita mi equipo. Y simplemente es como desaprovechar los recursos que tengo, que la mayoría de veces todos sabemos que son bastante limitados. Y por último, poder contratar las personas correctas con roles definidos de manera clara. Pues miren que es muy interesante todo lo que podemos hacer con NICE y esto es como el abrebocas de lo que es básicamente ese ciclo de vida y cómo lo podemos hacer. NICE en su primera versión tenía 4 elementos principales, los cuales ya se redujeron porque eran como ambiguos y ya lo van a ver. Entonces, el primero era el conocimiento, es la parte de knowledge. La segunda era skills, que nosotros desde Hacker Pro, cuando hemos hecho como la documentación al respecto, lo hablamos como destrezas, y por el otro lado estaban las habilidades. Entonces, ahí hay, y sobre todo en español, como que el skills y abilities muchas veces se puede traducir de la misma manera y existía esa confusión. Ya vamos a ver un poquito al respecto cómo podemos cambiar eso. Sin embargo, en la revisión 1 lo que se hizo fue simplificar todo el tema y simplemente quedó un tema de tareas, destrezas y conocimiento, ¿vale? Entonces, esos 4 componentes los voy a hablar acá, como les digo, de la versión anterior de NICE o de la primera versión. En la revisión 1, abilities básicamente se quitaron del panorama, pero también quiero que entiendan que aunque esas abilities ya no existen, aún hay una documentación específica que nos puede servir para identificar diferentes elementos que se pueden integrar junto a esos skills que ahora están unificados y son parte de la descripción de un rol dentro de lo que tenemos de NICE. Les recuerdo, si algo no está siendo claro, si de pronto tienen alguna pregunta, estoy dispuesto como para que me hagan cualquier pregunta a medida de la que estamos haciendo la charla. Lo primero que vemos, o el primer elemento, la primera variable que describe NICE es el tema de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, es cualquier pieza de información que es directamente aplicada para el desempeño de una función. Algo que yo sé
y lo puedo aprovechar para una tarea que tengo definida dentro de mi rol de trabajo. Eso es el conocimiento definido dentro de NICE. Pues básicamente son temas de ciberseguridad y así es como lo plantearon ellos, pero es un conocimiento general. Lo siguiente son lo que les decía como habilidades, que es básicamente desde la parte general, es hacer el desarrollo de alguna tarea psicomotora, ¿sí? Manejar una herramienta, un martillo, un destornillador, bueno, lo que sea. Dentro de la definición de NICE, obviamente también es esa habilidad de poder de alguna manera hacer la manipulación de una herramienta, de un framework, de un proceso, de algún control que tenga un impacto, bien sea en la ciberseguridad de una organización o un individuo, que yo tenga esa posibilidad, que yo tenga esa habilidad de tomar una herramienta y generar ese impacto dentro del tema de ciberseguridad. En la revisión 1, cuando hablamos de conocimiento y habilidades, hablamos de las capacidades que debe tener un rol que está aprendiendo. ¿Listo? A nivel de aprendizaje, se ve la perspectiva desde NICE que las personas deberían unir esas habilidades y esos conocimientos, obviamente, para lograr las capacidades necesarias para realizar una tarea. Aquí, para la presentación, por si en algún momento ustedes encuentran la versión anterior o encuentran alguna documentación acerca de las habilidades, como que no queden tan perdidos, les voy a contar qué son las habilidades. Las habilidades básicamente están definidas por la primera versión de NICE como una competencia para desempeñar un comportamiento observable, una competencia que me permite a mí mostrar algo, un resultado final, o un comportamiento que resulta en un producto observable, que ya bien sea la tarea que estoy realizando o un producto final. Fíjense que esto era ambiguo, es un poco complejo. En esa primera versión de NICE era como, y bueno, ¿y por qué no están unidos? ¿Por qué están diferentes? Y ahí están estos elementos que de alguna manera se unieron dentro de la revisión 1 de NICE. Entonces ya no hablamos de skills y abilities, hablamos solamente de skills y hubo una unión de lo que es skills y abilities que ya se los voy a mostrar dentro de la información del framework. Por último, están las tareas. Las tareas son básicamente una pieza definida de trabajo que combinada con otras tareas es la que crea eso que hace una especialidad o un rol. ¿Listo? Y cuando hablamos de tareas, dentro de NICE como tal, entonces cuando hablamos de tareas, hablamos ya de lo que necesita el empleador, de lo que necesita el rol específico. Entonces, un rol lo puedo definir por tareas y las necesidades que se tienen para cumplir ese rol están definidas en habilidades y conocimientos. ¿Listo? Y de esa forma yo puedo escribir un trabajo a nivel de tareas, puedo definir un rol para saber a quién necesito contratar y por el otro lado puedo hacer una medición de conocimiento o dar un camino de aprendizaje crítico para las personas utilizando esas habilidades y ese conocimiento específico para cada uno de los roles. Eso es lo que me define NICE y ya después de todo el cuento, pues miren que es bastante sencillo. Cuando hablamos dentro de NICE, entonces hablamos de diferentes categorías que tienen áreas de especialidad, que tienen roles de trabajo, ¿vale? Las categorías son los elementos principales. En las categorías básicamente las podríamos ver como una estructura organizacional y desde ahí sería muy interesante empezar a replantear nuestras áreas de ciberseguridad. Entonces, en esas diferentes categorías, saber qué profesionales necesito, si necesito tener todas las categorías funcionando de manera operativa dentro de mi empresa. La realidad de cada empresa será diferente, entonces es también interesante ver qué categorías en realidad necesitan estar operando dentro de la empresa y luego empezar a revisar las áreas de especialidad. En las áreas de especialidad ya están descritos diferentes elementos o grupos de trabajo de ciberseguridad, grupos de trabajo que ya tienen una función específica. Y luego dentro de esos grupos de trabajo pueden haber múltiples roles
que son básicamente los que definen ya quién es esa persona que tiene que ejecutar esas diferentes tareas para esa área de especialidad. Y en esos roles de trabajo están incluidos en esa versión 1, estaban las tareas, las habilidades y las tareas, abilities, skills y tareas. Y por el otro lado, ya simplificado, simplemente estamos hablando específicamente de ese conocimiento y de esas habilidades. NICE define 7 categorías que incluyen 33 áreas de especialidad y 52 roles de trabajo. Eso es lo general que tenemos en el framework. ¿Qué categorías hay dentro de NICE? Entonces, dentro de NICE básicamente tenemos una primera categoría que es la de análisis o analizar, y básicamente son todas las áreas de especialidad que se encuentran enfocadas en realizar algún tipo de revisión o evaluación especializada de información de ciberseguridad que estamos consumiendo, obtenida desde cualquier tipo de fuente de información dentro de ciertos escenarios predeterminados con el fin de determinar cómo la podemos utilizar para inteligencia. Entonces, miren que acá muchas veces algo que pasa en nuestro mercado es que consumimos, simplemente consumimos, estamos llenando correlacionadores, logs y todo, pero no hemos hecho ese filtrado, ese análisis de ese tipo de información. Y no hay el tiempo, porque muchas veces también, por ser tan toderos, simplemente estamos dejando que ciertas soluciones de automatización hagan el análisis de manera automatizada, nos entregan unos resultados finales que muchas veces no son los adecuados para las necesidades específicas. Luego está todo el tema de recolección y operación, que básicamente es una categoría enfocada en equipos de ciberinteligencia. ¿Ok? Ciberinteligencia muy desde la perspectiva militar, no como un buzzword de mercado, sino más desde la parte militar, donde se está recolectando información que puede servir para definir objetivos, threat intelligence a nivel nación. Entonces, ahí hay un perfil interesante que se puede cumplir de pronto en áreas militares, más no generalmente en áreas comerciales. Luego está todo el tema de investigación. Muchos grupos de ciberseguridad lo tienen y muchas veces se enfoca solamente el rol no sé, al manejo de evidencia digital y al análisis forense. Sin embargo, acá cuando hablamos de investigación también hay otros roles que, aunque no cumplen tareas forenses, están recolectando información relacionada a actores de amenaza, y es muy interesante los diferentes elementos que ya se los muestro un poquito dentro de lo que es el framework como tal. Está todo el tema de operación y mantenimiento. Los roles dentro de esta categoría buscan entregar soporte a las empresas, generar toda la administración y mantenimiento de la infraestructura que asegure de manera clara la efectividad, eficiencia y siempre aseguren que haya seguridad dentro del desempeño de todos los sistemas de TI. Entonces miren que es muy interesante porque desde acá son roles que piensan en seguridad, en la operación específica de TI y cómo pueden estar de manera transversal. Entonces acá podemos encontrar personas que están manejando, que están administrando la infraestructura de TI de una manera adecuada y un enfoque general de protección desde el planteamiento mismo de las arquitecturas de la infraestructura. Luego viene la parte de supervisión y gobierno. En la parte de supervisión y gobierno estamos hablando de todo el tema de gestión. Pensar cómo podemos realizar tareas que permitan a la organización realizar todo el trabajo de seguridad o de ciberseguridad de manera efectiva, haciendo uso de liderazgo, administración, dirección, desarrollo y todo el apoyo legal. O sea que acá están esos roles que van a estar directamente conectados con gerencias y desde ahí van a dar su opinión para poder construir los planteamientos de seguridad. Luego están la siguiente categoría, es la de protección y defensa, donde
se encuentran todos los roles que pueden de alguna manera identificar, analizar y mitigar amenazas internas que puedan afectar cualquier sistema TI, la información o las redes. Entonces miren que esta perspectiva también es bastante interesante porque lo estamos viendo desde una perspectiva interna, porque antes hablamos de todo lo que eran amenazas, era lo que fuera consumo externo de otros elementos y cómo lo podíamos correlacionar. Y por último, está todo el tema de abastecimiento seguro. Roles de trabajo que de alguna manera son capaces de conceptualizar, diseñar y procurar que todos los sistemas funcionen de manera segura dentro de todo el tema de TI. Y acá es interesante porque acá, por ejemplo, hay roles de desarrollador seguro. Un rol de trabajo es el desarrollador seguro. Muchas veces hablamos de entrenamientos de desarrollo seguro o muchas veces estamos buscando esos desarrolladores seguros sin saber exactamente qué es lo que tienen que hacer específicamente, sin conocer exactamente qué habilidades les tengo que entregar. Ahora, algo interesante, por ejemplo, de este rol, que lo quería tocar y que quería llegar a este punto, es que muchas veces queremos que un desarrollador seguro pueda hacer pruebas a nivel del lenguaje que maneja. Pero más importante para estos roles y también parte de lo que hace NICE en su descripción es saber qué habilidades debe tener un desarrollador seguro, habilidades de ciberseguridad. Programar, pues es un programador, pero a nivel de ciberseguridad, ¿qué elementos debería conocer y qué habilidades debería saber manejar desde esa perspectiva? Lo que hace también que nuestra responsabilidad y la construcción de habilidades para un desarrollador seguro sea totalmente diferente a enseñarlo a programar. Es que entienda la ciberseguridad desde la perspectiva de diferentes elementos que necesitan correlacionar cuando cree desde su rol específico y desde ahí sea capaz de aplicar esos conceptos que están teniendo. Entonces, es bastante interesante lo que se puede ver de acá. Cuando hablamos de las áreas de especialidad, hay áreas de especialidad desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, hay un analista de todas las fuentes, que es ese que está recolectando toda la información que está llegando y de alguna manera empieza a filtrar qué es importante y qué no es importante para el negocio. O hay analistas de lenguaje que son especialistas en regiones para saber cómo se pueden realizar ataques o recolección de información dependiendo de cada una de las regiones. Sin duda, conocemos que es muy diferente la funcionalidad o la posibilidad de ataque que podría existir en Colombia a la que puede existir en Perú, en Chile, bueno, en los diferentes países en los que estamos acá. Es totalmente diferente cada una de las posibilidades de ataque que existen. Y desde ahí debería haber un especialista que pueda realizar como esa conversión de vectores de ataque y poder entender esas amenazas desde las diferentes perspectivas. Hay un área de especialización enfocada en objetivos específicos que se pueden lograr en diferentes áreas geográficas o áreas de ciberoperación que no son pensados en algo así como SOX o algo así, sino precisamente operaciones de ciberseguridad enfocados a lo que les hablaba yo dentro de la parte de milicia. Entonces, ya me queda poquito tiempo. Quiero mostrarles rápidamente el framework para que ustedes tengan como la idea de lo que es el framework. Acá están las diferentes categorías de las que habíamos hablado. Entonces está el tema de análisis, recolección, investigación, operación. Dentro de ellos podemos encontrar precisamente esas áreas de especialidad de las que les hablaba ahorita. Entonces están acá, por ejemplo, un área de especialidad específica que es todo el análisis de amenazas y básicamente dentro de ellos se encuentran los diferentes roles. Entonces, para este rol, para esta área de especialidad, hay un rol específico que es el analista de amenazas, ¿vale? ¿Y cuál es la descripción general de este rol? Y aparte, para esta versión, para este documento que está acá en línea, como les digo, el otro está en PDF, en la página de NIST. Para este documento específico de CISA están habilidades, porque está con la versión anterior, habilidades, conocimiento, bueno, abilities y skills, las tareas y algunos indicadores de capacidad. Ahora,
Este específico, el de análisis de amenazas, tendrá solamente un perfil o un rol de trabajo específico. Sin embargo, cuando miramos, a ver, por ejemplo, investigación. En investigación, por ejemplo, tenemos un área de especialidad que es forense digital, y en forense digital tenemos dos roles diferentes. El primer rol es el analista forense de defensa, bueno, ciberdefensa, que es el enfocado a trabajar con grupos de respuesta a incidentes, poder brindar capacidades cuando se necesitan directamente cuando algo está sucediendo. Y tenemos por otro lado el analista forense que trabaja desde la parte judicial o contrainteligencia, que ya tiene unas capacidades totalmente diferentes y sus conocimientos también van acorde a el perfilamiento específico que tienen acá. Entonces miren que por área de especialidad podemos encontrar diferentes roles y además podemos generar la agrupación de cada uno de estos elementos. Entonces, para empezar a cerrar, ¿qué me parece interesante? Nuestro mercado en realidad aún tiene una deuda de alguna manera con la estandarización en la formación, en la definición de los roles, en la creación de esos diferentes elementos que necesitamos para poder empezar a ser más competitivos ante precisamente lo que está sucediendo de la falta de talento, la falta de categorización de nuestros profesionales. Y ahí es donde NICE tiene una propuesta muy interesante. Que sea el único, no, pero me parece que tiene muchísimas herramientas que nos pueden servir para organizar nuestras áreas de ciberseguridad, para definir los roles, para definir también las necesidades de educación que tenemos en la región y adicionalmente poder empezar a hacer búsquedas estandarizadas de capacidades, más allá de solamente conocimientos puntuales, sino poder también hacer la medición de capacidades tanto en nuestros grupos internos como cuando estamos haciendo la adquisición de talentos. Entonces, nada, la invitación es que puedan de alguna manera entrar en esta discusión en NICE. Sé que CiberSí tiene espacios para estas conversaciones. En BHacker también la tenemos desde lo que estamos publicando continuamente acerca de NICE, y lo que estamos buscando es generar esas capacidades específicas. Entonces la invitación es, unámonos a empezar a hacer una discusión de cómo podemos fortalecer nuestras capacidades de ciberseguridad en nuestra región y cómo podemos empezar a profesionalizar nuestros grupos de ciberseguridad y también las diferentes personas que trabajan en ellos. Muchísimas gracias. Se me pasó un poquito el tiempo que habíamos dicho. No sé si haya algo de preguntas, no he mirado. Y bueno, no sé cómo podemos cerrar el espacio el día de hoy. Muchas gracias, estimado Giovanni. Un placer por la gracias. conferencia, estaba interesante el tema. Agradecemos también por el tiempo, la explicación súper clara. Estamos viendo en este momento las consultas. Tengo por aquí una consulta que me enviaron a la interna y es ¿en cuántas subáreas o en cuántas áreas divide NICE, en este caso, el tema de la ciberseguridad, las áreas de ciberseguridad? Entonces, esa división, si hablamos para organizar las empresas, estaríamos hablando de las categorías, que era lo que les mostraba acá, que son básicamente esas 7 categorías. Analizar, recolección y operación, investigación, operación y mantenimiento, gobierno, protección, defensa y todo el tema de abastecimiento seguro. Esos serían las categorías principales y de esa manera es que podríamos pensar la reorganización de nuestros equipos de ciberseguridad y desde esa perspectiva empezar a enfocar cuáles son las áreas de especialidad y luego los roles de trabajo. Sé que no es un tema que va a pasar de la noche a la mañana, sé que es momento como empezar a replantear,
pero puede ser muy interesante lo que podemos lograr con ese replanteamiento. Perfecto. A los participantes, de pronto también tenemos habilitado el chat de las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, también nos puede hacer llegar por el chat. Podemos también habilitar los micrófonos, si tú lo permites, Giovanni, sin problema. Claro que sí. Perfecto. Entonces, si alguien tiene una consulta, pues lo podemos también cubrir por acá. Tengo una consulta adicional. Me dice, en mi empresa me piden generar un grupo de Purple Team. ¿Cómo podría gestionar el talento que necesita mi organización? Ahí está, miren que ahí está empezar a mirar cómo podemos hacer la comunicación. Y hay roles, por ejemplo, el rol de pentester como tal no existe dentro de NICE, pero existe un rol ofensivo que lo que está haciendo es el análisis de vulnerabilidades, y parte de las tareas que tiene el asignados es poder realizar una comunicación efectiva a los equipos de operaciones de seguridad y de mantenimiento de todo el tema de seguridad perimetral acerca de los hallazgos que está generando. Entonces, al tener, por un lado, un rol ofensivo que tenga las capacidades específicas para identificar posibles vulnerabilidades, junto a un rol defensivo que tenga las capacidades de entender todo esto que le está entregando, ahí estamos ahí estamos generando unos ejercicios, por decirlo así, de Purple Team, donde el Red Team, o donde ese equipo ofensivo está alimentando las capacidades del equipo de defensa para mejorar los controles de seguridad existentes, su configuración y generar mejoras continuas. Pero entonces miren que es la necesidad de tener dos roles. Ahora, también entiendo que no todas las empresas puedan estar contratando todos los roles necesarios o todos los roles descritos dentro de NICE. Así que será importante o será interesante empezar a mirar cómo puedo obtener también capacidades adicionales de los terceros y cómo esos terceros yo los puedo evaluar para saber que me van a entregar esa información, que cumplen con esos requerimientos que yo tengo pensados en NICE, y cómo, por ejemplo, un servicio de terceros puede alimentar las operaciones necesarias de mi equipo de defensa y puede fortalecer continuamente su postura y configuración de los controles, que eso nos va a llevar pues a la disminución de riesgos de manera directa. Perfecto, gracias Giovanni. De pronto los asistentes están habilitados los micrófonos. Si alguien desea participar, puede levantar la mano y también podría directamente levantar su micrófono y hacer la consulta. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si nos llega, perdón, un minuto más para ver si nos llega la consulta y avanzamos con el tema. A ver si no se nos quedan todos dormidos por acá. Perfecto. Tengo una última consulta. Me dice, soy un programador de aplicaciones. Me piden que haga desarrollo seguro. ¿En qué área debería ubicarme? ¿Cuál deberían ser mis roles o cuál debería ser mis habilidades dentro de esta área? Eso me indican. Vale, les comparto al chat el link específico al tema de desarrollo de software. Y miren que acá hay dos roles específicos. Uno que es el desarrollador de software y otro que es el asesor de software seguro. Entonces, cada uno con capacidades diferentes y cada uno con una perspectiva totalmente diferente. El asesor de software seguro es quien analiza toda la seguridad de aplicaciones, software o algún programa especializado que sea nuevo o existente, y desde ahí propone resultados que puedan generar mejoras a nivel de seguridad. Eso es lo que hace el asesor de software. Mientras que miren que este rol específico del desarrollador es quien desarrolla, cree, mantiene, escribe el código nuevo o modifica un código existente en las aplicaciones, en el software y todo. Entonces miren que hay dos perfiles diferentes. Hay una persona que está enfocada en codear, en hacer lo que es desarrollo, y otro que está colocando esas capas adicionales. Cuando hablamos de desarrollo seguro, algo que definitivamente tenemos que hacer es empezar a definir desde el principio cuáles son los requerimientos. Para eso ya entraría a un OWASP, a una SBS,
o cualquier, bueno, dependiendo si son aplicaciones web o aplicaciones móviles, pero alguno de los estándares de verificaciones de cuáles son los diferentes elementos que se tienen que integrar en el momento del desarrollo para saber exactamente qué tienen que hacer y definir cuáles son los requerimientos específicos desde el principio a nivel de seguridad, desarrollarlos, que sean un componente más que simplemente se tiene que cumplir dentro del desarrollo y posteriormente o dentro de los pipelines, si es alguna metodología ágil, que se encuentren puntos de control específicos de seguridad que permitan identificar si los controles se están estableciendo, si se están estableciendo de manera correcta y si no, proponer precisamente cómo mejorar cada uno de esos elementos. Pero es lo que les decía ahorita. Desde acá es darle requerimientos y capacidades al desarrollador para que entienda elementos de seguridad, los pueda construir, pero el desarrollador es desarrollador y tiene que estar desarrollando frente a unos lineamientos específicos que ya se crean dentro de requerimientos no funcionales para el desarrollo del software. Perfecto, gracias Giovanni. Tengo otra consulta que nos hace Michael Chukchilan. Nos pregunta, ¿un auditor de la ISO 27000 tiene cabida en el framework NICE? Total, claro, porque es parte del tema de riesgos. Entonces, era lo que les decía, acá está toda la parte de gobierno y acá está la parte de administración de ciberseguridad, está el tema de planeación estratégica y políticas, está todo el tema de leadership de ejecutivo de ciberseguridad, o sea, todo el tema de liderazgo. Entonces, dentro de esos diferentes roles, obviamente acá NICE no va a quitar que de alguna manera trabajemos la ciberseguridad desde toda la perspectiva de riesgos, es simplemente hacer el enfoque de en qué rol y qué capacidades debería tener, o sea, qué rol debería tener esa capacidad de auditor líder de la 27000, qué rol debe tener esas capacidades específicas de conocimiento en gestión y manejo de sistemas de gestión de seguridad. O sea, no es algo transversal para todos, sino cuál es el rol específico, pero también se encuentra definido dentro del framework de NICE. Muchas gracias, Giovanni. No sé si alguien más de los asistentes tiene alguna consulta. Recuerde que puede hacer su micrófono, dejarnos la pregunta también por chat. Todos los micrófonos se encuentran activados. Si alguien tiene alguna duda adicional, pues lo podemos solventar por acá. Pues no tengo más preguntas, estimado Giovanni. Vale. Creo que ha sido un tema muy interesante, muy bien explicado. No sé de pronto si Javier o César tienen por ahí alguna consulta, algo más que indicar. No, pues agradecer a Giovanni por la excelente presentación y por el tema, ¿no? Nuevo, que es para la región, sobre todo por los perfiles, ¿no? Los perfiles y por el framework que nos has explicado de NIS. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu tiempo. Vale, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. También agradezco a Giovanni Chacón que como que me cedió ese espacio también pensando me decía, Gio, ¿por qué no a usted y habla un poquito del cuento de lo que ya está trabajando? Entonces, muchísimas gracias también a él por ese espacio. Y a ustedes por la invitación. Bueno, ahí lo veo a Giovanni. Oh, espero que esté bien también, Giovanni. Gracias, perdón, ahí lo veo a Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Sí, Espero que estés bien. gracias. Bien, gracias. No, genial, Gio, muy bacano. Mil gracias. Está bueno, está bueno. Y hacemos la invitación también para el momento que tú creas conveniente, también nos compartas tu conocimiento y tu experiencia. Gracias. Por supuesto. Creo que sí. Gracias, Giovanni, por el tiempo y la explicación. Seguro después, Javier, vamos a subir video al canal de Cibersi en YouTube para que las personas que no han podido asistir puedan ver la presentación. Vale. ¿De acuerdo? Bueno. Por mi lado sería todo. Muchas gracias de nuevo a todos los participantes y gracias Diego, Javier,
por la asistencia, por estar siempre con nosotros. Muchas gracias.